para esto, existen lo que se llama indicadores bioclimáticos, ¿no? O cartas bioclimáticas, que son o tablas o diagramas o alguna forma concreta de reproducir las condiciones ambientales que serían las más apropiadas para ambientes en los cuales existen o viven personas. Y estos indicadores o cartas bioclimáticas se construyen sobre la base de hacer un proceso experimental en el que participan muchas personas opinando sobre el confort térmico, ¿no? No todos nos sentimos a gusto en un mismo ambiente, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en esta sala, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros estará en una situación de confort que cada uno la sabe decir, ¿no? Para algunos, tal vez este ambiente es adecuado y uno se siente bien, para otros podría ser un poco frío o para otros un poco caliente. Tiene que ver con el abrigo que llevamos, ¿no? Tiene que ver con las costumbres a las cuales estamos nosotros viviendo, por ejemplo, en nuestro sitio. En fin, todas esas condiciones contribuyen a que finalmente uno esté bien y se sienta bien en un ambiente que está a determinadas condiciones de temperatura y humedad relativa, ¿no? Y para lograr esas cartas o esos diagramas bioclimáticos hace falta un proceso experimental en esas condiciones. Existen esas cartas a nivel mundial, pero existen esas cartas que han sido obtenidas sobre la base de experimentos hechos para ambientes que no son precisamente los que tenemos acá como objetivo, ¿no? Ambientes arriba de 3.500 o 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. No existen en el mundo muchos sitios en donde la gente vive arriba de los 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar. Somos en América, la zona del altiplano, ¿no? Perú, Bolivia, Argentina, poco Ecuador, y no hay más, ¿no? En el Asia, Montes Himalaya, por toda esa zona, hay regiones altas, y después no existe, ¿no? En Europa, tal vez una altura de 3.000 metros ya es excesivamente alta y la gente no vive en esas alturas, igual que en Estados Unidos. Y entonces, todos los indicadores bioclimáticos que existen hasta ahora, como referencia, están hechos para ambientes que no son los que nosotros tenemos, ¿no? Y por ese motivo es que no hemos guiado el trabajo por esa ruta, porque naturalmente no existía esa referencia. Pero con las mediciones que hemos hecho, para estoy mostrando ahí algunos gráficos obtenidos del proceso de diagnóstico que hicimos en cada uno de los lugares, ha sido suficiente para lograr mejorar los ambientes interiores de esta vivienda. Falta el segundo paso, que sería el de tener la certeza, ¿no?, que esos ambientes son finalmente de agrado total para los habitantes de esas regiones. Esta curva que ven ustedes ahí es la temperatura registrada en el dormitorio de la vivienda San Francisco de Raimina en días del mes de julio del año 2008. La temperatura mínima en la noche está cercana a 1 y 2 grados centígrados. A esa temperatura duermen, para decir así, en esas casas. Y hacia afuera del ambiente durante el día, esta curva muestra el comportamiento de la radiación solar, es decir, la cantidad de energía que cae del sol cada día, que se mide en kilovatios hora por metro cuadrado y por día, es decir, energía que se acumula en un metro cuadrado de terreno de esos lugares. Y los valores andamos por 5 a 6 kilovatios hora por metro cuadrado por día, que dentro del contexto de aprovechamiento de energía solar son valores altos, ¿no? El flujo de energía es escaso por metro cuadrado, pero la posibilidad del uso de áreas más grandes permite tener cantidades de energía que sí podrían satisfacer requerimientos importantes, ¿no? Por ejemplo, toda la energía solar que en un día cae dentro del perímetro de esa vivienda, cuantitativamente es suficiente para mantener en el interior de esa vivienda
una temperatura adecuada, ¿no?, arriba de 10 o 12 grados centígrados, por ejemplo. El tema está entonces cómo lograr que la energía solar que cae sobre la vivienda y de algún modo quede en la vivienda o ingresa ahí, no se regrese al ambiente durante la noche, ¿no? Los gráficos inferiores son expresiones similares para el caso de Puno, ¿no? La temperatura registrada en el interior de la vivienda de Vilca allá más arriba, y la radiación solar allá en Puno algo mejor que en Ayacucho. En el análisis que hicimos nosotros a estas viviendas, encontramos que habían 3 grandes fuentes de pérdida de calor en estas viviendas, cuyo control nos iba a permitir mejorar sustantivamente los ambientes, ¿no? Una de los sitios dentro de la vivienda por donde se pierde mucho calor es el techo, que en los últimos años gran parte de las viviendas rurales del Perú han cambiado los techos tradicionales de teja y paja por techo de calamina, ¿no? La calamina es una plancha metálica de menos de 1 milímetro de espesor que no es de ninguna manera un aislamiento. Si bien durante el día deja entrar calor, pero en la noche pues sale todo el calor que entra, ¿no? Otra fuente de pérdida es el piso, ¿no? El piso de tierra de las viviendas, que es permanentemente frío y a veces húmedo, y es también un sumidero de calor, ¿no? Y la tercera fuente de pérdida de calor de las viviendas son puertas y ventanas, que normalmente no son bien construidas y quedan rendijas en las puertas, no se cierran, y el aire entra y sale según sean las condiciones exteriores, ¿no? Son las 3 fuentes de pérdida de calor importantes que encontramos en las viviendas y que apuntamos a eso para solucionar esa situación, mejorar el mejor control, y entonces cambiando las características físicas de los techos, retomando el uso de materiales que no sean precisamente metálicos y que tengan más características de aislantes que de conductores, aislando los suelos, ¿no? Aislando los suelos, haciendo una cama de piedra debajo del suelo de unos 20 centímetros, que sería esto de aislante de la humedad, para que el agua no suba, la humedad, y sobre las piedras una madera, y entre ellas unos 5 centímetros de aire, y toda esa estructura hace a veces tanto de aislamiento de la humedad, para que no entre vivienda, y aísla también la pérdida de calor hacia el suelo. Mejorar puertas y ventanas, y luego aplicar algunas técnicas existentes para captar más o mejor la energía solar y evitar que ésta se pierda luego, ¿no? Y todo este proceso que tenía base en valores experimentales o parámetros medidos, nos ayudamos también con un programa de simulación que se llama Energy Plus, que es de libre uso, con el cual se puede hacer simulaciones extensas en todo el campo de la ingeniería térmica, y fuimos probando soluciones diversas, ¿no?, hasta encontrar un conjunto de ellas que, aplicadas simultáneamente, nos permitían mejorar las condiciones de la vivienda, ¿no? Esa figura que ven ustedes ahí es una respuesta virtual de la imagen de cómo quedó la casa que mejoramos en San Francisco Raimina, ¿no? Se le cambió todo el techo y quedó como una suerte de sándwich, ¿no?, emparedado, con una plancha de fibra cemento hacia el exterior y la plancha de calamina del techo que tenía hacia el interior, y entre ellas un colchón de paja, y practicamos las llamadas claraboyas, que luego dijimos mejor de llamarles traga calor, porque el objeto era más que hacer entrar luz a la vivienda, hacer entrar calor, como ven ustedes, y después pequeños invernaderos adosados a partes críticas térmicamente hablando de la vivienda, que permitían atrapar el calor durante el día y luego, a través de orificios adecuadamente hechos en las paredes, pues el interior de la vivienda se calentaba. Y para la noche evitar que este calor se pierda, ¿no? El gráfico que está ahí,
las curvas, la curva que está con línea interrumpida es la temperatura del exterior de la vivienda, la curva continua oscura es la temperatura medida en el interior de la vivienda, y la que está arriba es el resultado del proceso de simulación. Es decir, haciendo todas esas mejoras en la casa, podríamos llegar a tener una temperatura en el interior de la vivienda que esté dentro de esos rangos, entre 10 y 14 grados centígrados. Eso fue lo estimado a través del programa de simulación, y luego de aplicar todas esas técnicas en la vivienda de Raimina, obtuvimos estos resultados. Ahí la curva en rojo es la temperatura medida, la curva punteada arriba es la temperatura simulada, y la oscura es la temperatura obtenida después de hacer esas modificaciones, ¿no? El objeto era levantar los mínimos, ¿no? Levantar los mínimos, y como ven ustedes acá, el mínimo, la temperatura mínima de interior de esa vivienda ya estaba por 9 grados, ¿no? 9 grados, y esta medición se hizo aún faltando el aporte de calor de una, precisamente los invernaderos, que cuando se hizo las mediciones estos no estaban todavía terminados, y además hay otra fuente de energía interior que no la hemos registrado porque la consideramos que sea una suerte de reserva térmica hacia el interior de la vivienda, que es todo el calor que generaría una cocina mejorada que ha sido instalada dentro de las viviendas, ¿no? Como producto de la cocción con leña. Actualmente, como en todos los sitios de viviendas rurales, se usa leña para cocinar, pero en fogones totalmente ineficaces que, aparte de tener baja eficiencia de combustión, llenan de humo la vivienda, ¿no? Actualmente existen muchos diseños de cocinas mejoradas que reducen el consumo de leña hasta en 5 veces, y se administran mejor los humos que ya no quedan dentro de la vivienda, y todo el calor residual de la cocción queda dentro de la vivienda, y eso ayuda a mejorar las condiciones, ¿no? La tabla inferior contiene valores de los coeficientes de transferencia de calor de los materiales y formas usadas en las viviendas antes de hacer las modificaciones y después de hacer las modificaciones, que por supuesto se demuestra que esto ha sido mejorado notablemente. Las imágenes que observan ustedes al lado son las imágenes de cada una de las 2 viviendas nuevas que construimos en cada comunidad, ¿no? Como dije al inicio, el proyecto consistió en, primero, mejorar una vivienda existente en cada una de las comunidades, y luego construir una vivienda nueva en cada una de las comunidades. Estas imágenes son de las viviendas nuevas construidas. La inferior es en San Francisco de Raimina, ¿no? En el frente, estas partes oscuras están así porque son una técnica que se usa para también captar algo más de calor hacia el interior de la vivienda, que se lo conoce en general como muro trombe, ¿no? El paso es un tipo de muro que el gobierno ha construido en el Perú a través del Ministerio de Vivienda, cerca de 15.000 de estos muros, hay que decirlo, inorgánicamente, y que por sí solos no son la solución para mejorar las condiciones térmicas interiores de la vivienda. Cualquier solución parcial o total que se quiera aplicar, que signifique un incremento de calor en el interior de una vivienda aprovechando la energía solar, no va a ser eficaz si primero solucionamos los problemas de pérdidas, ¿no? Porque vamos a meter calor en el día con esta técnica o con cualquier otra, pero en la noche se nos va a ir por el suelo, por el techo y las rendijas, ¿no? La solución tiene que ser integral, y no en todos los casos se puede aplicar lo mismo, ¿no? Eso va a depender de varios factores, entre ellos, por ejemplo, el de la orientación de la vivienda. Para que estos muros sean efectivos, esta cara tiene que mirar al norte, porque nosotros estamos en el hemisferio sur y el sol una buena parte del año está más inclinado
hacia el norte, ¿no? Y es una solución, un aporte técnico que surgió en Europa hace muchos años, y para latitudes elevadas sí es más eficaz, porque latitudes arriba de 30 o 40 grados, el sol en el invierno está bastante inclinado y entonces las paredes verticales son adecuadas para captarlo. En el techo se instaló un calentador solar de agua, ¿no?, que contribuye a una mejor vida interior, y la vivienda superior es la imagen de la que construimos en Puno, en el distrito de Vilcaya más arriba, también con invernaderos adosados. Actualmente estamos mejorando esta vivienda, pues porque después que la terminamos de construir, vimos que habíamos encerrado demasiado la vivienda y los ambientes interiores eran algo oscuros y poco ventilados, ¿no? Estamos reemplazando estos muros por ventanas para captación directa del sol, ¿no?, y generando, ubicando ventanas en la parte posterior para que la ventilación natural sea más efectiva, ¿no? Con esta experiencia que hemos hecho, como decimos ahí, rediseñamos las viviendas y obtuvimos resultados importantes. La opinión de las gentes que habitan estas viviendas, naturalmente, están muy contentas, ¿no? No solamente quienes están ahí, sino quienes no han tenido la suerte de que se les mejore sus viviendas, ¿no? Todos opinan que el estar dentro de una vivienda con las modificaciones hechas les hace sentir mucha diferencia respecto de la situación en la que se encuentran ellos con sus viviendas actuales. Los cambios físicos en ambas viviendas pues han mejorado la temperatura mínima entre 5, 8 o 10 grados centígrados, ¿no? Las condiciones de confort térmico que mencionaba yo, asociadas a esta carta bioclimática, por ejemplo, en términos generales recomiendan 24 grados centígrados o una temperatura alrededor de 24 o 23 grados centígrados como una temperatura de confort, y es una temperatura que se maneja casi universalmente, ¿no? Si, por ejemplo, los aparatos de aire acondicionado que se instalan por doquier, cuando los gradúan o los alteran, la temperatura se la pone 22, 23, 24 grados centígrados, ¿no? Pero tal vez eso sea agradable para nosotros que estamos en ambientes en los que ambientes o la temperatura a la que habitualmente estamos expuestos son temperaturas siempre arriba de 0 grados centígrados, ¿no? Pero en lugares de 3.000, 4.000 metros de altura, en Puno, por ejemplo, casi un poco en términos anecdóticos o de alguna forma, Puno es un lugar en donde solamente hay 2 estaciones en el año, ¿no? La estación fría y la estación del tren, porque allá nunca hace calor, ¿no? Entonces, si habitualmente la gente está acostumbrada a estar cerca de los 0 grados centígrados, no vamos a ponerle un ambiente térmico de 24 grados centígrados, tal vez sea excesivo, pero tampoco sabemos decir exactamente qué temperatura es, ¿no? Para eso se necesitan aquellos indicadores bioclimáticos. Nosotros pensamos en que eso podría ser alrededor de los 14 grados, ¿no? Hay algunas imágenes en general. Esta es la casa de San Francisco de Mina, en su aspecto inicial, de cómo estaba el techo. Y tienen ustedes acá la imagen de la misma casa después que hicimos las modificaciones. Ahí se ven los 5 calores que practicamos desde el exterior y desde el interior. En el interior, estas claraboyas tienen estas puertas que ven ustedes ahí, verticales, en la noche se las cierran para evitar que el calor regrese, ¿cierto? Los pisos son ahora con madera, que se aisló, es la imagen actual. Debajo de esa madera hay aire y piedras. Esta es la imagen de la vivienda de Puno, tiene otra arquitectura de ustedes, la diferencia ahí con varios otros sitios rurales construyen la cocina físicamente separada del dormitorio, ¿no? Esta es la cocina y este es el dormitorio, y si la familia crece construyen otro dormitorio más en los alrededores, ¿no? Y este es el interior de la cocina de Raimina, siempre paredes oscuras o ennegrecidas por el hollín, ¿no? Esto ya no es así ahora.
Esta es una imagen de la estación meteorológica que instalamos tanto en San Francisco de Raimina como en Vilcayama Sarria para la medición y registro de las condiciones del ambiente. Y estas otras vistas son imágenes de la instrumentación instalada en el interior de la vivienda que nos permitió medir y registrar las temperaturas superficiales y del ambiente, ¿no? Esta esfera que ven ustedes ahí es un dispositivo que se recomienda usar para medir la llamada temperatura de globo, y con la temperatura del globo se calcula después la temperatura radiante, que representa a la temperatura que sentiría una persona en el interior de la vivienda como producto de todos los efectos térmicos que estén en ella, ¿no? Y luego diseñar las soluciones en función de esa temperatura radiante o de la temperatura del ambiente, si es que estas son muy diferentes, ¿no? Y este es el interior de los invernaderos de la vivienda de Puno, que aparte de ser un ambiente térmico, que lo podemos usar en el día como un sitio de estar, le permite también tener algunos metros cuadrados en donde pueden hacer algunos cultivos de hortalizas, ¿no? 10 o 12 metros cuadrados. Y pues con ello estamos seguros nosotros que hemos hecho un buen aporte. Hemos también hecho varias gestiones a nivel de organismos públicos, el Ministerio de Vivienda, el Congreso, conversaciones aquí y allá, cartas, promesas, pero lamentablemente esos ambientes son excesivamente influenciados por la política y realmente uno gasta excesiva energía y tiempo en esas gestiones, mucho más que años de experimentación, y ello impide que soluciones como estas se puedan poner a la práctica, ¿no? Los resultados son del año pasado y que muy bien pudieron ponerse en práctica algunos de ellos, ¿no? En este año, y no estar lamentándonos otra vez con el tema este del oleaje y los efectos negativos que tiene. Hay algunas instituciones particulares como una ONG de nombre CARE, a quien le hemos hecho un servicio de medición de condiciones internas de viviendas que están construyendo en comunidades de Huancavelica, también con características de mejora ambiental. Y pues como institución académica ponemos a disposición de quienes estén interesados, ¿no? Estos resultados que hemos tenido hasta la fecha, que con seguridad mejorarían ambientes interiores excesivamente fríos. Muchas gracias. El ingeniero Ignacio José Joaquín Soto, de la empresa Boxiva SRL Perú. Tema: desarrollo y validación de un servicio innovador basado en TICs para comercializar productos agrícolas. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Boxiva es una empresa muy prestigiada en el campo tecnológico, tanto en Boxiva Perú como en el ámbito internacional. Tiene una experiencia que ha sumado a la experiencia en información de recojo, recojo de información de mercado de los productores agrícolas en distintas zonas del Perú, que tiene la empresa, también empresa privada Michacra. Con esto se ha conseguido una unión muy poderosa para hacer lo que se buscaba, que es llegar con información oportuna del día a los productores. Esto se consigue no solo con los precios de mercado, sino también con consultas técnicas que pueden ser muy valiosas para sus cosechas o para venta de animales y otros productos artesanales. Con este producto, el campesino, desde cualquier lugar
desde cualquier teléfono, sea un celular, sea un teléfono fijo, sea el teléfono que tiene en su casa, él puede conseguir los precios del día del producto que a él le interesa en el mercado que a él le interesa. El sistema le brindará el precio máximo, el precio promedio y el precio mínimo de ese producto específico. En el campo tecnológico, Voxiva cuenta con una plataforma muy poderosa, que es la que ha servido como núcleo para desarrollar el producto Mercado al Día, que está totalmente operativo y funcionando en las dos regiones pilotos del proyecto, Cusco y Apurímac. En las muchas presentaciones que hemos tenido del proyecto, con las comunidades obviamente, pero también con municipalidades, municipalidades provinciales, gobiernos regionales, todos han demostrado el gran interés que tienen en el proyecto. Mercado al Día es un producto que busca mejorar drásticamente la situación de los pequeños productores, dándoles información con la que pueden aumentar su capacidad de negociación para sus productos a través del uso de las tecnologías de información que les va a dar acceso a los precios de mercado de sus productos en la forma más oportuna, es decir, la información recogida en el mismo día, y consultas técnicas en muy breve plazo, 24 horas, también comerciales, que les permitirá a ellos obtener mayor valor por dichos productos. Buenos días. Muchas gracias a FINSIT por la oportunidad de presentar nuestro producto Mercado al Día a un auditorio tan distinguido. Se trata del proyecto que más o menos ha sido descrito por el video anterior, que FINSIT ha tenido la gentileza de preparar, que creo que da ya una idea bastante general del proyecto. Este proyecto en Cusco y Apurímac ha pretendido desarrollar y validar este servicio basado en tecnologías de información para ayudar en el tema de comercialización a los pequeños productores y también para tratar de incrementar su productividad, gracias a la oportunidad de un acceso rápido a consultas técnicas y comerciales, porque todos los pequeños agricultores difícilmente son monoproductores, sino que tienen una serie de actividades agropecuarias, artesanales, etcétera, y no todo puede ser información estructurada. Entonces, esta combinación pensamos que es bastante potente y que cubre una gran parte de las necesidades de información que podría tener un pequeño productor agrario. Como se ve, los objetivos del proyecto buscan remediar de alguna manera el hecho de que quizá una parte demasiado alta del valor de la cosecha queda en manos de acopiadores, de intermediarios, que por cierto son muy necesarios, ¿no? Pero que no debieran quizá llevar una parte tan alta del valor de la cosecha, que es el trabajo casi de todo el año o de toda la actividad familiar de un pequeño productor.
La productividad también se puede mejorar drásticamente con información. El hecho de que un productor pueda acceder a la experiencia de una empresa como nuestro socio Michacra, empresa que tiene su sede en este momento en Cusco y que tiene una vasta experiencia, como vamos a ver, de haber participado en proyectos de este tipo, también permitiría aumentar bastante la productividad de las pequeñas unidades productoras. El proyecto ha desarrollado el servicio mercado al día para mejorar esta productividad y la capacidad negociadora del productor, como se dice ahí. El potencial de las tecnologías de información de bajo costo, que son Internet y telefonía, ambas combinadas, se han integrado gracias a la plataforma de la empresa Voxiva, dinamizando este proceso comercial en todos los productos, y esto podría ser aplicable a toda la zona andina, porque lo que estamos haciendo es inyectar información al proceso, y en todos los procesos se sabe que a través de inyectarles información se les hace mucho más eficientes y efectivos. Michacra, nuestro socio en este emprendimiento, ha trabajado antes en el proyecto Cutipay en esa zona en los últimos 2 años, pero antes también ha estado en el corredor Puno-Cusco, de manera que tiene una experiencia muy vasta que ha sido posible aplicar en este proyecto.